En este video vamos a ver la motricidad. Una de las cosas más importantes que regulan nuestro movimiento está conformado por dos sistemas importantes. El músculo esquelético, ¿sí? Es decir, los músculos y los huesos que nos permiten realizar los movimientos, y por otro lado el sistema nervioso, que se va a encargar de controlar a nuestros músculos, ¿sí? Para que se muevan. Bien, tenemos tres clases de músculos. Tenemos los músculos estriados. Los músculos estriados son los que controlan el movimiento del cuerpo en relación con el entorno. Generalmente realizan movimientos voluntarios, ¿sí? Son los músculos que tenemos en nuestros brazos, en nuestras piernas, en nuestra cara. Bueno, en realidad a lo largo de todo el cuerpo, pero para que se imaginen, son aquellos que van a realizar movimientos de forma voluntaria, o por lo menos la mayoría. Después tenemos músculos lisos. Los músculos lisos en su mayoría realizan movimientos involuntarios, ¿sí? Controlan el sistema digestivo y otros órganos. Y después tenemos los músculos cardíacos, ¿sí? Que son los músculos de nuestro corazón y tienen propiedades intermedias, ¿sí? No son ni músculos lisos ni músculos estriados. Bien, ¿cómo hace nuestro cerebro para controlar estos músculos? Una cosa importante que tenemos que saber es que los músculos están compuestos por fibras. ¿Qué quiere decir esto? A ver, imagínense cuando se comen una milanesa de pollo, de carne, y vieron que se le hacen como pelitos. Bueno, cada uno de esos pelitos es una fibra, ¿sí? Nuestros músculos entonces son un conjunto de fibras. Imaginemos que esto es un músculo, digo imaginemos porque no va a aparecer una, ¿sí? Pero imaginemos entonces que esto es un músculo y que este músculo está compuesto por estos pelitos, estas tiritas, ¿sí? De carne, vamos a decirle. Cada una de estas tiritas, ¿sí? Que son bien finitas y bien chiquitas, acá las vamos a hacer grandes para poder distinguirlas. Cada una de estas tiritas es una fibra, ¿sí? Bien. Los músculos van a ser inervados, ¿sí? Por las neuronas. Vieron que les dije que teníamos neuronas por todo el cuerpo. Bien. Estas neuronas que forman parte del sistema nervioso periférico, sí, hay neuronas sensitivas, que son las que estudiamos en la parte del tacto, y hay neuronas motoras. Las neuronas motoras justamente lo que hacen es inervar, ¿sí?, a el músculo. Si inervan el músculo o lo estimulan, es porque hacen una descarga, ¿sí? Le transmiten un potencial de acción, ¿sí? Lo mismo que vimos en sinapsis. Bien, entonces, estas neuronas que van a inervar los músculos, ¿sí?, tienen su axón dirigido hacia el músculo, y este axón se va a dividir y cada punta, cada ramita de su axón va a tocar a una fibra diferente y va a inervar a una fibra diferente. Cada neurona puede estimular a varias fibras, a múltiples fibras, ¿sí? Dependiendo de qué tan preciso sea ese músculo. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, los músculos que tenemos en las piernas que los músculos que tenemos en las manos. Los músculos de las manos o de la boca hacen movimientos muy precisos. En cambio, los músculos de las piernas hacen movimientos más, digamos, groseros, más grandes, ¿sí? Motricidad fina y motricidad gruesa. Entonces, en las manos necesitamos mayor control motor. Entonces allí tendremos más neuronas, ¿sí?, que estimulan, a menos fibras. En cambio, en los músculos grandes, en los músculos que realizan movimientos gruesos, ¿sí?, tendremos unas pocas neuronas inhibiendo a muchas fibras. Bien, cada fibra entonces va a ser estimulada por una sola neurona
aunque una misma neurona puede estimular a muchas fibras. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede venir ahora otra neurona, ¿sí? Y hacer contacto con las mismas fibras que está inervando esta neurona. No, tiene que ir y hacer contacto con otras fibras, ¿sí? Las fibras no permiten ser estimuladas por más de una neurona, porque obviamente van a recibir mensajes confusos. Entonces esta neurona no podría estimular a esta fibra porque ya está siendo estimulada por la otra neurona, ¿sí? Bien. Esta unión entre una neurona y un músculo se llama unión neuromuscular, ¿sí? Y consiste en esto de que la neurona se conecta con el músculo, hace sinapsis, ¿sí? Y cuando hace sinapsis lo inerva. ¿Qué pasa cuando una neurona hace sinapsis con un músculo? Lo que va a pasar es que este músculo se va a contraer, ¿sí? Se va a, digamos, va a empezar a hacer fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, para yo dar un paso, tengo que contraer los músculos que están en la parte superior de la pierna, ¿sí? Y a la vez que yo contraigo esos músculos, tengo que relajar los músculos antagonistas. Siempre, ¿sí? Vamos a encontrar que los músculos se dividen en músculos agonistas y músculos antagonistas. ¿Qué quiere decir esto? Para cada músculo yo tengo un contrario. Entonces, si yo contraigo los músculos de la parte de adelante de la pierna, los músculos de la parte de atrás de la pierna se van a distender. ¿Por qué? Porque si yo contraigo los músculos de adelante y los músculos de atrás a la vez para realizar un movimiento, lo que me va a pasar es que la pierna no se va a mover, ¿sí? Yo tengo que distender los músculos de atrás para permitir que la pierna se mueva hacia adelante. Bien. Otra cosa importante de los músculos es que siempre van a tener van a mantener un tono muscular. Nuestros músculos solo se relajan, se mantienen todos en una posición relajada cuando dormimos. El resto del día, los músculos siempre van a mantener cierto tono, ¿sí? Y para mantener este tono vamos a tener que realizar un interjuego entre la columna vertebral y los músculos. Vamos a prestar atención acá porque acá se complica. Imaginemos que esto que tenemos acá, esta especie de tronco, ¿sí? Es nuestra columna vertebral. Recuerden que nuestra columna vertebral tenía neuronas sensitivas y neuronas motoras. Bien, vamos a hacer de cuenta que está en rojo, ¿sí? Recordemos que las neuronas motoras están en rojo, ¿sí? Y las neuronas sensitivas siempre se dibujan en azul. Acá le pifié el color, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que siempre fue rojo. Perfecto. Tenemos entonces estas dos neuronas motoras, ¿sí? Estas neuronas motoras, su función es, como les dije, inervar, ¿sí? A los músculos, llevar información motriz desde la médula espinal hacia los músculos. Bien, tenemos neuronas motoras que se encuentran en la corteza, ¿sí? Y que les envían, que se encuentran en la médula espinal y que les envían información a estas neuronas. Pero también los músculos tienen algo que se llama propioceptores. Los propioceptores, que podemos encontrar varios tipos, pero por ejemplo está el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? O las agujas, son fibras que se encuentran en el mismo músculo, ¿sí? Pero que tienen esta capacidad para detectar su propio estado. Vamos a hacer de cuenta que esto que tenemos acá, que voy a marcar en verde, es un propioceptor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un propioceptor? Determina en qué estado está, ¿sí? Dice, ahora estamos todos relajados o ahora estamos todos contraídos, ¿sí? Bien, percibe su propio estado y lo transmite. ¿A dónde lo va a transmitir?
¿Qué células son las que detectan la propia posición? Justamente las células sensitivas, las neuronas sensitivas. Entonces vamos a tener acá también neuronas sensitivas, si vamos a dibujar una por aquí, que con sus dendritas van a detectar los mensajes que le envía esta aguja, este propioceptor, ¿sí? Y con su axón va a enviar esta información a la médula espinal. Bien, va a pasar por supuesto, va a pasar por la neurona pseudomonopolar del ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo, la información, ¿sí? Va a hacer sinapsis aquí. Y la neurona pseudomonopolar va a enviar esta información al interior de la médula espinal a las células receptoras, a las células sensitivas que tenemos acá. Las células sensitivas, ¿sí?, de la médula espinal, al notar que los músculos, por ejemplo, se están contrayendo, ¿sí?, supongamos que la aguja o este propioceptor percibe que el músculo está contraído. Entonces, envía esta información, che, este músculo está contraído, ¿sí? Se lo dice a la primera neurona. La primera neurona se lo dice a la neurona pseudomonopolar. La neurona pseudomonopolar se lo dice a la neurona de la médula espinal. Y la neurona de la médula espinal va a decir, ese músculo está contraído, se está contrayendo, hay que inhibirlo, ¿sí? Y se lo comunica a las neuronas motoras. Y la neurona motora, ¿qué hace? Se desactiva, ¿sí? Deja de mandar impulsos nerviosos. Entonces, al dejar de recibir impulsos nerviosos, el músculo empieza a relajarse, empieza a distenderse, ¿sí? Hasta que la aguja percibe, che, estoy demasiado distendida. Entonces le envía la información a la neurona sensitiva. La neurona sensitiva se la envía a la neurona pseudomonopolar, que se la envía a la neurona sensitiva de la médula. La neurona sensitiva de la médula va a decir, che, se está distendiendo mucho ese músculo. Y entonces la neurona motriz lo va a volver a inervar, es decir, va a volver a enviar un potencial de acción, ¿sí?, para que estas neuronas inerven al músculo. Es complicado, es un proceso de retroalimentación negativa que mantiene al músculo en un estado constante, ¿sí?, en un tono muscular constante, ni muy relajado, ni muy distendido, ni muy contraído, ¿sí? De este proceso depende que nuestros músculos se mantengan siempre activos mientras estamos despiertos. Cuando este proceso de retroalimentación falla, por ejemplo en las noches, ¿sí?, y quizás un músculo empieza a contraerse, a contraerse, a contraerse y no hay nada que lo inhiba, aparecen por ejemplo los calambres, ¿sí? Nos despertamos gritando a mitad de la noche del dolor y tenemos que bajar al piso para que, bueno, depende de cada persona, pero tenemos que estimular, ¿sí?, a los receptores sensitivos para que inhiban a este proceso motor que los está contrayendo. Así es como funciona la motricidad, así es como, ¿verdad?, nuestro cuerpo se autorregula. ¿Qué pasa con los movimientos voluntarios? Bueno, eso es todo un lío aparte. Los movimientos voluntarios son controlados o regulados por la corteza cerebral, ¿sí? Acá necesitamos que intervenga el cerebro. Todo esto que pasa en la médula espinal son siempre movimientos involuntarios, movimientos de los que no somos conscientes. Pero cuando queremos realizar un movimiento de manera consciente, de manera deliberada, necesitamos que intervenga la corteza cerebral. Muy bien, las áreas que participan en el control de la actividad motora de la corteza cerebral son varias. Hay algunas que se encuentran en el lóbulo frontal y otras muy poquitas que se encuentran en el lóbulo parietal, ¿sí?, que tienen que ver más que nada con la retroalimentación, es decir, detectar cómo está nuestro cuerpo para poder realizar un movimiento. Si nosotros no sabemos si tenemos las manos arriba o abajo, o si estamos sentados o parados, es difícil que podamos realizar un movimiento con precisión. Tenemos que saber cómo está ubicado nuestro cuerpo para poder moverlo en consecuencia. Bien, ¿cuáles son las partes de la corteza que intervienen en el movimiento?
En primer lugar tenemos el área motora primaria, ¿sí? El área motora primaria se encuentra por delante del surco central de la cisura de Rolando. Está acá marcada en roja. El área motora primaria o la corteza motora primaria es la que produce los movimientos, es la que le envía la señal a nuestra médula espinal, ¿sí? Para que realice un movimiento. El tema es que la corteza motora primaria no determina qué músculos se van a mover, ¿sí? Lo que determina es qué movimientos vamos a realizar. Por ejemplo, agarrar un vaso, ¿sí? O aplaudir, o pegar una patada. Pero lo importante acá es comprender que no determina si nosotros vamos a levantar las manos, ¿sí? O a cerrar las manos, o a levantar la pierna. No determina movimientos pequeños, determina acciones. ¿Quién es la que va a determinar qué movimientos pequeños vamos a realizar para llevar a cabo cada acción? La médula espinal. El área motora primaria lo único que hace es decir, vamos a hacer esto, ¿sí? Quiero agarrar ese tenedor, ¿sí? O quiero agarrar esa lapicera o quiero escribir determinada palabra. Después la médula espinal es la que se encarga de organizar los movimientos que esa acción requiere. Bien. Después, tenemos otras áreas que son muy importantes, ¿sí? También para el movimiento. Como por ejemplo, la corteza somatosensorial, ¿sí? La corteza somatosensorial primaria y la corteza parietal posterior. Como les dije, estas cortezas se ubican dentro del lóbulo parietal y son importantes para detectar la posición en la que está nuestro cuerpo. Las conocimos como los homúnculos sensoriales, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es percibir cómo está cada una de las partes de nuestro cuerpo y le van a enviar esta información a las áreas motoras. De esta manera, las áreas motoras podrán organizar mejor la secuencia de acción. Después tenemos a la corteza prefrontal, ¿sí? Esta área verde grande que tenemos aquí adelante. La corteza prefrontal responde a las luces y los ruidos y otras señales de movimiento. Es decir, cuando vemos que algo se mueve, ¿sí? La corteza prefrontal siempre va a procesar ese estímulo. Muy útil, por ejemplo, cuando jugamos a la pelota, ¿sí? O cuando estamos tratando de atrapar algo, o cuando nos estamos moviendo entre mucha cantidad de gente. Nos va a servir para poder esquivar, para poder percibir qué es lo que pasa a nuestro alrededor. También puede planear los movimientos de acuerdo a sus probables resultados, ¿sí? La corteza prefrontal va a determinar, por ejemplo, bueno, si le pego una piña a la pared, me va a doler más a mí que a la pared, entonces no hay que pegarle piñas a la pared. Justamente cuando es inhibida por emociones fuertes, ¿sí? Como lo vimos en la unidad 5, esta corteza deja de actuar y entonces hacemos cosas como pegarle piñas a la pared. Entonces la corteza prefrontal nos dice cuáles son las acciones que van a tener éxito, ¿sí? Y cuáles son las que van a fracasar. Por ejemplo, no sé, tratar de arreglar la computadora golpeándola. No va a servir, nos va a decir la corteza prefrontal, ¿sí? Bien. Y está inactiva en los sueños, sí, ya sabemos que en el sueño amor y en el sueño amor, que también es llamado o conocido como sueño REM, la corteza prefrontal está inactiva. Por eso muchas de las cosas que hacemos no tienen lógica. Sí, no tienen un resultado claro o no están guiadas por un resultado. Bien, otra área muy importante es la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. Vamos a estudiarles las dos en conjunto porque tienen funciones parecidas. Ambas están activas o son importantes para planear los movimientos, ¿sí? La corteza motora suplementaria planea y organiza secuencias rápidas de movimiento en un orden particular, mientras que la premotora se activa durante los preparativos para un movimiento, es decir, cuando estamos planeando hacer un movimiento, cuando estamos por realizar un movimiento, ¿sí? La que se activa es el área motora suplementaria
Y la corteza motora suplementaria también está activa justamente para que podamos organizar nuestros movimientos. Como cuando queremos escribir algo en un teclado, ¿sí? Si nosotros queremos escribir puerta, ¿sí? En el teclado, la corteza, la corteza motora suplementaria, perdón, es la que va a hacer que escribamos primero la P, después la U, después la E, después la R y después la T, ¿sí? Y no escribamos UPE, ¿sí? Por ejemplo. La corteza premotora también recibe información acerca del blanco hacia el que el cuerpo se dirige, ¿sí? ¿Quién le da esta información? El área parietal, que percibe el espacio. Le dice qué tan lejos o qué tan cerca está aquello que vamos a agarrar, que vamos a tocar o que vamos a manipular en un movimiento. Y también le da información acerca de la postura y la posición del cuerpo. La corteza motora suplementaria es muy interesante porque se activa 1 o 2 segundos antes del movimiento, ¿sí? Antes de que nosotros estemos conscientes de que queremos realizar un movimiento, la corteza motora suplementaria ya lo está preparando. Esto es muy interesante porque no necesitamos ni siquiera haber pensado en el movimiento o haber pensado que íbamos a realizar el movimiento para que la corteza motora suplementaria se ponga a organizarlo. Esto puede querer decir que la corteza motora suplementaria es la que inicia, ¿verdad?, la motilidad voluntaria, que allí en esta porción de la corteza es en donde nosotros vamos a decidir realizar un movimiento, ¿sí? No es que el área motora suplementaria, como muchos lo suponen, vaya más allá de nuestra conciencia y de nuestra voluntad, sino que allí se genera la voluntad para realizar los movimientos. Bien, otra parte importante, que en realidad no es que sea una parte, sino que son un tipo de neuronas importantes para el movimiento, son las neuronas espejo. Las neuronas espejo están activas, son un grupo de neuronas que se ubican específicamente en los homúnculos, es decir, en la corteza somatosensorial primaria y en el área motora primaria, ¿sí? Y que están activos durante la preparación de un movimiento y mientras, y esto es lo más importante, se observa a otra persona efectuar el mismo movimiento o uno similar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos a otra persona moverse, ¿sí?, estas neuronas espejo se van a activar. Y no se activan en cualquier lado, ¿sí? Se activan en la parte del cerebro que controla la parte de nuestro cuerpo que necesitaríamos para realizar el movimiento que está realizando la otra persona. Complicadísimo. Pero imaginemos que en el área motora primaria nosotros tenemos un grupo de neuronas, ¿sí?, un área específica que se encarga de producir el movimiento de aplaudir, ¿sí? Si nosotros vemos a otra persona aplaudiendo, en esa área se van a activar un grupo de neuronas, ¿sí? ¿Qué son las neuronas de espejo? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos sentir en el cuerpo, ¿sí?, lo que hace el otro. ¿Por qué? Porque si se activan esas neuronas, ¿sí?, también se van a activar los músculos, ¿sí?, que nosotros necesitaríamos para aplaudir. Y aunque la activación es mínima y no lleva al movimiento, aunque a veces sí, nosotros ya estamos como predispuestos para hacer el movimiento que observamos en la otra persona. Les decía que a veces sí, porque hay movimientos que son contagiosos, por ejemplo el bostezo o la risa. Si nosotros vemos a alguien reírse, o a alguien bostezar, o incluso a alguien llorar, nosotros estamos como muy predispuestos a bostezar, a reír o a llorar, ¿sí?, por solo observar a la otra persona. Es el mismo mecanismo con el resto de los movimientos, ¿sí? Nada más que este tipo de movimientos como el bostezo, la risa o el llanto provoca una activación mayor y es más fácil que nosotros lo pongamos en práctica, ¿sí? Que bostecemos, que nos riamos o que nos pongamos a llorar con la otra persona. Esta es la base del aprendizaje vicario, ¿sí? Esto explica por qué nosotros podemos aprender solamente mirando a otra persona, hacer un movimiento, hacer alguna acción, y también es la base de la empatía. Si nosotros
podemos sentir la alegría del otro en nuestro cuerpo o sentir la tristeza del otro en nuestro cuerpo, es mucho más fácil que seamos empáticos. Muy bien. Hasta acá la parte cortical del control de los movimientos. Pero hay algunas estructuras subcorticales que también nos van a ayudar a regular nuestros movimientos. Vamos a verlas. Bien, las estructuras subcorticales más importantes son dos. Por un lado el cerebelo, ¿sí? Que no tiene grandes secretos, ya sabemos que nos ayuda con el equilibrio y la coordinación, ¿sí? Y por el otro lado están los ganglios basales. Los ganglios basales son tres grandes estructuras que se encuentran dentro del sistema límbico. Vamos a identificarlos, ¿sí? Uno se llama núcleo caudado, el otro se llama putamen y el último se llama globo pálido. Globo pálido. Bueno, es muy interesante cómo funcionan, cómo se conectan y cómo regulan los movimientos voluntarios. ¿Por qué? Porque el núcleo caudado y el putamen van a recibir información desde la corteza, ¿sí? La corteza cerebral, especialmente el área motora suplementaria y el área premotora, les van a mandar información sobre los movimientos que estamos queriendo realizar, sobre esos movimientos voluntarios que queremos iniciar, ¿sí? Por ejemplo, me quiero parar a buscar un vaso de agua, ¿sí? Eso es movimiento voluntario que estamos preparando. Son movimientos espontáneos, ¿sí? La corteza le va a enviar esta información al núcleo caudado y al putamen. Muy bien, le envían la información y lo que hacen el núcleo caudado y el putamen es enviar la información al globo pálido. Resulta que el globo pálido se encuentra conectado con el tálamo. ¿Qué hace con el tálamo todo el tiempo el globo pálido? El globo pálido lo que hace es inhibir al tálamo, ¿sí? Es decir, el globo pálido está constantemente inhibiendo al tálamo, ¿sí? Siempre lo inhibe. ¿Cómo lo inhibe? Enviándole GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio, ¿sí? Que lo que hace es abrir canales de cloro de las neuronas del tálamo, haciendo que se hiperpolaricen y que no puedan generar potenciales de acción. Bien. ¿Qué pasa? Que cuando el núcleo caudado y el putamen le envían la información al globo pálido de que la corteza quiere realizar un movimiento, el globo pálido lo que hace es, por un momento, dejar de inhibir al tálamo, ¿sí? Se corta la conexión, lo deja de inhibir. Y cuando el tálamo recibe como esta luz verde, ¿sí? Estimula la corteza para que realice el movimiento. Fíjense lo complicado que es realizar un movimiento. Tenemos que pasar por el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, ¿sí? Para que deje de inhibir al tálamo y el tálamo estimule la corteza para que la corteza realice el movimiento. Es realmente complicado, ¿sí? Pero cuando esto no sucede, cuando esto no está bien aceitado, ¿sí? Se producen los trastornos del movimiento, como por ejemplo el mal de Parkinson, que justamente es un defecto en los ganglios basales. Muy bien. De esta manera, sí, la corteza genera los movimientos voluntarios. Se comunica con el núcleo caudado y el putamen se comunican con el globo pálido deja de inhibir al tálamo y el tálamo estimula la corteza para que realice el movimiento. ¿Cómo pasamos de la corteza a la médula espinal, que es la que en última instancia va a
estimular a los músculos, como vimos recién, para que los músculos se muevan, por dos vías, la vía piramidal y la vía extrapiramidal, ¿sí? Que son las vías por las cuales viajan las señales de los movimientos voluntarios.